Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? ¿no? Bien, con esta presentación tenemos que ser amigos, Esteban, Sí, claramente. Pero yo estoy esperando un asadito, algo. Dale, Venga, ¿cuándo hacia venís? este lado. ¿Cuándo venís? Dale, que acá hay que armar la revolución todavía. Ahí estaremos. Me encanta. Esteban, bueno, quiero que me cuentes un poco cómo vienen trabajando en el Congreso. La verdad, bueno, el lunes hemos hablado con Atilio Benedetti de algunas cuestiones y acá uno lo que ve tras las cámaras y los noticieros es un descontrol con el tema de la violencia que hay en el Congreso. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, quiero decir que se ha abierto un nuevo tiempo en el Congreso, ¿no? Que hoy tenemos una realidad donde ya al gobierno le cuesta tanto impulsar temas propios como frenar las iniciativas de la oposición con las cuales hemos intentado ponerle límites. Hoy están en duda, por ejemplo, la posibilidad de que se revierta un eventual veto a las leyes de aumento de jubilaciones, de presupuesto universitario, de la emergencia en discapacidad. Dos de esos tres temas se van a aprobar como ley esta tarde en el Senado. Bien. Hay una ruptura de diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores que muchas veces orientaban la acción de sus diputados, fundamentalmente por la impericia política del gobierno, por la falta de generosidad a la hora de sentarse a dialogar y a diseñar un modelo de país y de distribución de recursos con los gobernadores, que son los que en definitiva terminan enfrentando las demandas salariales de los docentes, la justicia, la policía, la seguridad, la educación, la salud, y eso ha ido, digamos, si bien tuvo un periodo de gracia, como se dice, sí, hoy está llegando a un límite, ¿no? Hay una sensación de muchos gobernadores de que este es un gobierno mal pagador de compromisos, bien, que le cuesta cumplir los compromisos que asume. Los gobernadores hoy están frente a una dramática caída de la recaudación por la crisis y el parate económico. El gobierno explica que la economía crece al 6%, eso no se ve en el salario cuando vos a fin de mes no llegás, sino el día 20 ya tenés que empezar a tarjetear y a pagar alimentos en cuotas. Sí, antes también. 15, Sí, a veces esperamos al 20 porque ahí cierra la tarjeta, sí, ¿no? Y entonces postergamos un mes más, le ganamos unos días más al mes, pero la verdad que es dramática la situación de muchísimas familias. Entonces es cierto que quizá algunos sectores de la economía, agro tuvo un muy buen año, gas y petróleo quizá en la primera parte, ahora cayó un poco, minería y la intermediación financiera, que son los bancos, pero después el resto, todo atado con alambres, ¿no? Entonces me parece que realmente es grave la situación. Esa impericia y falta de diálogo del gobierno que nos ha llevado a esa situación económica, hoy también repercute en la dificultad política que está teniendo el gobierno. Y bueno, se calienta el año porque nos acercamos a las elecciones, ningún gobernador querrá perder las elecciones en su provincia, y el gobierno sigue sin dialogar con nadie, ¿no? Entonces, el Congreso allí toma otra relevancia porque hoy muchos diputados y diputadas que antes quizás daban o no quórum o votaban o no por un proyecto en función de lo que su gobernador les decía, hoy están con las manos libres, ¿no? Incluso algunos de los que no responden a gobernadores, pero que tenían una expectativa electoral de colarse en alguna lista, también ya están ahora liberados de manos, ¿no? Y eso cambia el panorama y hace que el Congreso, como te decía, tome otra relevancia y nosotros tenemos que aprovechar para avanzar en las todos discusiones. Los proyectos y en los proyectos que tienen que ver con el día a día de la gente. Me parece que nosotros hoy podamos en el Senado aprobar que se apruebe un proyecto que pueda llevar la jubilación mínima en lugar de 370.000 a 450.000 pesos, no le cambia dramáticamente la vida a nadie, pero sí le da un poco de alivio a esos jubilados y jubiladas que le están pasando tan mal, y obviamente hay un aumento que también va a impactar en toda la línea. Así que eso es importante, y lo mismo con las universidades, que tenemos docentes muy mal pagos, y la universidad abierta prácticamente por la acción heroica de los docentes y los no docentes. Bien, Esteban, acá te interrumpo con el tema del aumento de jubilaciones, y hubo una nota de un diputado que es Oscar Sago del MID, bastante cuestionado igual el diputado Sago, pero en su momento dijo que iba a plantear de que el aumento al Garrahan y a las jubilaciones se dé por el tema de
sacar o cambiar el régimen, no quedó muy claro cómo lo quiere hacer, de las jubilaciones de privilegio. Y claramente es una discusión que en algún momento se tiene que dar, pero el tema de los derechos adquiridos, el tema de quiénes entran en esos regímenes especiales, que hay que modificarlos. Yo creo que en las gestiones anteriores tampoco se han podido modificar. En su momento, cuando hablábamos del impuesto a las ganancias en los sueldos de los jueces y del sistema judicial, se va dando toda una discusión que de fondo no se termina solucionando, y es la discusión que hoy tenemos, la marcha de los miércoles de los jubilados que no llegan a pagar la medicación. Totalmente, ¿no? No pagan la medicación y les han recortado medicamentos también, ¿no? Ahora, yo en ese debate quiero ser cuidadoso porque nosotros tenemos que analizar. Primero, son los regímenes especiales. Algunos de esos regímenes la gente pagó más aportes por más años y es lógico que recibe una mejor jubilación. Y algunos se autofinancian. Ahora, cuando vos decís los jueces no pagan ganancias y cuando se intentó que paguen los jueces, para los nuevos jueces, porque los viejos con una acordada de la corte siguen zafando, se armaron un mecanismo por el cual lo pagan pero lo cobran por otra ventanilla, vemos como la verdad que ahí hay un problema que tenemos que abordar en conjunto, y ojalá el presidente Milei, que ha tenido una decisión política muy férrea para algunas cuestiones, la tuviera para esta, ¿no? Para decir, bueno, se terminan los privilegios. Finalmente los que cobran 370.000 pesos de jubilación son los de la mínima, no son los de la justicia. Entonces, cuando se habla de los privilegios de casta, eso es un privilegio de casta. Tal cual. Tal vez no de un docente o un técnico o un piloto de avión, o de regímenes que son muy pequeños, de profesiones que son muy expuestas, que pagan más aportes. Bueno, hay que analizar el sistema en su conjunto. Lo que sí tenemos que dar es un debate de cómo incrementamos la recaudación y los aportes. Es todo lo contrario de lo que hace el gobierno. Cuando el gobierno modificó las leyes laborales con la ley base, que lo hemos hablado alguna vez aquí, yo la voté en contra obviamente, pero la mayoría de las cámaras la aprobaron. Ahí se modificó, por ejemplo, el régimen de contrataciones y se habilitó la contratación vía monotributo. Eso desfinancia el sistema previsional. Tal cual. Y hoy tenemos, por ejemplo, 500.000 cuentas sueldo menos. Eso no es necesariamente 500.000 personas que se quedaron sin trabajo, sino que muchas de esas personas pasaron a la informalidad. Mutaron. Entonces creo que hay un debate muy profundo para dar con el tema previsional, que tiene que incluir los regímenes especiales y las jubilaciones de privilegio, y ojalá la justicia estuviera a la altura y tuviera el primer gesto, ¿no? De decir, mira, nosotros en Santa Fe hicimos una reforma previsional que, entre otros puntos, incluía un aporte solidario de, para que vos te des una idea, en una jubilación de 11 millones de pesos, que hay jubilaciones de 11 millones de pesos en Santa Fe, de exdiputados, de jueces, el aporte voluntario son unos 600.000 pesos. Hay jubilados que están cobrando y no pagan impuesto a las ganancias. Hay jubilados que fueron a la justicia para no pagar 600.000 pesos sobre una jubilación de 11 millones de pesos. Entonces decime si no hay sectores que se sienten privilegiados y totalmente impunes para no dar cuenta de ese privilegio que tienen. ¿Y la justicia demoró o se pudo resolver en tiempo y forma? Porque acá, mirá, se trasladó completamente al revés, Esteban, y te juro que uno habla desde el abandono claramente del gobierno provincial de Frigerio, que cuando fue a tocar el tema de las cajas de jubilaciones, pues nosotros también tenemos caja propia en la provincia de Entre Ríos, lo que plantea de alguna forma es un 3% en activos y pasivos docentes. O sea, el docente, el resto de las cajas no se hablaron. Dice, no, porque bueno, la gran masa es la docente, pero es la que menos gana, porque estás hablando de que ganan 500 lucas base. No, cualquier reforma que hagamos y modificación a nivel nacional tiene que tener un criterio de equidad, de redistribución del esfuerzo, tal cual, de topes de jubilaciones. O sea, estas jubilaciones que ya se cobran obviamente las van a seguir cobrando, pero salió en la ley un tope de jubilaciones que, para que ustedes den una idea, para que no piensen que mandamos a nadie a la indigencia, el tope de jubilación máxima, de ingreso máximo en Santa Fe entre jubilación y pensión para todos esos sectores quedó en lo que serían hoy unos 9 millones de pesos. Con lo cual no estamos hablando de gente que va a pasar a la indigencia. Pero vos tenías jueces, hay un caso muy conocido en Santa Fe de una jueza jubilada, cuyo marido también era funcionario de la justicia, percibía 20 millones de pesos en beneficios. Entonces uno realmente, cuando es como vos decís, quizás es simbólico, porque tal vez 10 jubilaciones de 20 millones de pesos no le devuelven el ingreso
No pagas la deuda externa, pero genera justicia. Pero es un gesto importante donde después todos los sectores de la sociedad, porque las cajas provinciales se pagan con los impuestos que pagamos en las provincias, todos los sectores de red están haciendo un esfuerzo también, en el caso de Santa Fe, para sostener el 82% móvil a docentes, que es una conquista que se aprobó en la época del gobierno de Hermes Wiener. Entonces, me parece que hay que ser conscientes de que hay que hacer un esfuerzo, de que hay que ver de qué manera contribuimos a los que menos tienen y a los sectores que están más complicados económicamente, y obviamente eso para la nación. Nosotros hoy tenemos el 65% de los beneficios son jubilaciones mínimas. Y ayer el ministro Caputo dice en ese reportaje que salió a apagar el incendio de las reservas, del pronóstico agorero de Fantino, en un momento termina diciendo que acá hay jubilados que cobran, el jubilado que aportó 30 años cobra 900.000 pesos. ¿En dónde? Tiene una pensión, está arriba de 1 millón de pesos. Eso no existe. ¿Cuál? Ningún jubilado, un jubilado de la mínima, que tiene más de 30 años de aporte, si cobra la mínima, puede estar un poquito arriba de la mínima. Hay un bono que compensa, hay una diferencia que se compensa, estará hoy en lugar de 374.000 pesos en 420, 400, o sea, la mitad de lo que dice el ministro Caputo, que sigue mostrando que es un gobierno que vive en Narnia, ¿no? Me encantaría saber a qué escuelas fueron, ¿viste? Caputo, Lilian Lemois, que también plantea esto de la pandemia cáncer, sobre todo cuando recortan las medicaciones oncológicas. Y todo esto, Esteban, yo tengo un sabor tan amargo, no me quiero imaginar vos ahí, de que queda todo en la nada. O sea, hablábamos la semana pasada de lo que es la violencia, porque hay cuestiones que se van dando. O sea, la chica que fue violada y con un cartel, una trabajadora de las abuelas de Plaza de Mayo, que le rompieron la documentación, que la violaron y le dejaron un cartel terrible, queda todo en la nada. Y ahora nos asustamos de que si en Twitter o en X le ponen un insulto a Milei. O sea, es terrible, digo, la situación en la cual estamos. ¿Con qué balanza estamos midiendo lo que es lo social, no? Sí, la verdad que sí, pero yo creo que siempre hay posibilidades de dar una pelea, posibilidades de mover la rueda en el sentido correcto, que tenemos que poder seguir haciendo los esfuerzos que estamos haciendo. Mira, nosotros empezamos yo mi mandato lo empecé siendo parte de la minoría perdedora, ¿no? Porque salió la ley base, salió el paquete fiscal, a pesar de que alertamos sobre un montón de cuestiones de las facultades delegadas, y sin embargo, ¿qué estamos viendo hoy? Que fruto de esa decisión del Congreso, arrasaron Vialidad, arrasaron el INTE, arrasaron el INTA, arrasaron los institutos de la cultura, arrasaron las bibliotecas populares, y sin embargo, a pesar de esa sensación que teníamos de que estaba todo perdido, de que había muchas dificultades, de que no nos salía nada, bueno, las condiciones sociales van incidiendo en la política y van viendo que tenemos más margen. Quizá hoy estamos desalentados porque vemos que en el caso Libra la justicia no avanza a la velocidad que debería avanzar, o vemos que tal vez algunos proyectos de ley no logramos que terminen de salir, o vemos que el presidente en algunos temas sigue blindado y sigue pudiendo avanzar atropellando determinadas cuestiones y derechos históricos, pero la realidad concreta es que de a poco, como te decía, esas condiciones sociales impactan en la política, determinan distintas posiciones y nos permiten también a los que creemos que hay que construir algo nuevo, que no es mi ley, pero tampoco es el espejo retrovisor, que habrá tenido cosas buenas, pero que hay que pensar el futuro. Porque no es el kirchnerismo, claramente. Sí. Totalmente. Sí. Es que no hay, viste, lo bueno que fue, ya fue, no vuelve. Porque la sociedad cambió, porque el temperamento de la gente cambió, porque los desafíos hoy son otros, porque hay nuevos actores y nuevas evoluciones en Argentina y en el mundo. Entonces nosotros nos tenemos que preparar y pensar el futuro, porque hoy mucha gente incluso que está muy disconforme con este gobierno, lo sigue apoyando porque siente que dar un paso adelante es caer al abismo. Claro. Y nosotros tenemos que reemplazar el abismo por el futuro, porque nadie está pensando en caminar hacia atrás. Entonces, yo digo, es la dificultad que está teniendo hoy la política, ¿no? Tal vez por la coyuntura, tal vez por las coyunturas partidarias, tal vez por las situaciones de resolución de liderazgos en algunos espacios. Bueno, eso a nosotros nos abre la cancha, como se dice, y nos permite salir a jugar
en otros términos, con decisión, y bueno, a plantearle a la sociedad que hay una posibilidad de construcción de un futuro distinto, y eso es lo que queremos expresar en las próximas elecciones, con todos los actores que sientan que el proyecto de Javier Milei es un proyecto fallido, que solo trae pobreza y desigualdad, desindustrialización, menos laburo, abandono, crueldad, y que quiera construir algo hacia adelante que no digamos que no es el Estado prebendario, ni es la corrupción como una política de Estado, ni es la violencia que durante tanto tiempo también se ejercía con iguales o similares modos que los del presidente. Bueno, nada, hay que pensar un futuro más amplio. Más amplio, sí, sobre todo también pensando en las potencialidades que tiene Argentina. Bien. Ustedes están allí en Chajarí, vos vas a cualquier pueblo del interior y incluso en las dificultades que está pasando, es otro país, ¿no? Y a veces pareciera que finalmente se nos termina imponiendo un modelo que funciona en algunos sectores en algunas regiones de Argentina, y el resto del país está sometido a eso. Bueno, construyamos una mirada federal, obviamente, donde no sobra nadie, ninguna provincia, ningún distrito, donde todos son relevantes, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero donde hay un futuro de desarrollo en serio y no este futuro de desigualdad que nos quiere llevar Milei. Esteban, te voy a hacer una pregunta así de ignorante y base, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de que antes le echábamos la culpa a la inflación y la maquinita, ¿no? Esto de imprimir plata cuando no tenés fondos. El gran problema que tenemos hoy, que se habla de una supuesta no inflación del 1,5%, porque vos vas al supermercado y sabés que no fue el 1,5%, que las tarifas van subiendo, que ahora nos quedamos sin gas y en cualquier momento acá, que no tenemos gas natural en un montón de lugares, la garrafa no sabés, la mínima está en 14.500, ¿a cuánto se va a ir? Se van dando un montón de situaciones. Entonces, antes teníamos la maquinita, ¿no? Esto de, nos acordamos de vudú y de un montón de situaciones horribles, porque vamos a decirlo así. Pero ahora tenemos los préstamos con el FMI que las reservas no están. Entonces, ¿en dónde está la plata? ¿Y cuál sería el equilibrio, no? Porque me parece que el modelo es prácticamente el mismo. Uno imprimía, el otro pide al exterior. Totalmente. Sí, lo que uno no termina de entender es cómo este proyecto político que dice que vino a cortar y el superávit y explica la confianza a los interventores y todas esas cuestiones que permanentemente escuchamos, primero no logra bajar el riesgo país, por lo tanto no logra abrir los mercados privados de financiamiento, y en segundo lugar tuvo que recurrir al Fondo Monetario en una situación y operatoria muy similar que la que le ocurrió en su momento a Mauricio Macri, un año antes que Mauricio Macri. O sea, recordemos que Mauricio Macri fue al Fondo Monetario en abril de su tercer año de gobierno, y Milei va al Fondo Monetario en abril de su en abril del tercer año de gobierno, y Milei va al Fondo Monetario en abril de su segundo año de gobierno, y a su vez la calma que trajo ese acuerdo con el Fondo Monetario, los dólares que ingresaron, etcétera, duró menos de un mes. A menos de un mes estaba ya Caputo como desesperado, pidiendo dinero, un repo, un crédito de no sé quién, alguien que le preste los dólares del colchón. Nosotros a veces nos olvidamos, ¿no? Pero tuvimos acá cadena nacional del gobierno diciendo que los argentinos tenían que sacar los dólares del colchón y que con eso Argentina se iba para arriba. No apareció ningún dólar del colchón porque necesitan, los dólares no están en el colchón, los que no están en el sistema están en las cuentas offshore, en Isla de Man, en Uruguay o en donde sea. Así que es así la situación, y evidentemente eso muestra lo corto que es este programa en cuanto a la posibilidad de un proyecto que, al no generar riqueza y al no generar desarrollo, ajuste sobre ajuste va achicando el torniquete. Esto lo vimos en los 90, yo también lo planteé en el inicio de este plan económico, ya lo vimos. Para alcanzar el superávit hay que ajustar, después el ajuste trae menos actividad, recesión, menos recaudación, no alcanza eso, entonces hay que volver a ajustar, vuelve a caer la actividad, tengo que volver a ajustar porque no me alcanza para llegar al superávit, que es lo que quería. Entonces no hay límite en eso, hay una idea de un Estado mínimo que solo se ocupe de las funciones posiblemente de la seguridad y de garantizar determinados negocios para los sectores amigos, y claramente la torta es chica, o sea, no es que sea grande. Entonces nosotros tenemos que apostar un modelo que
promueva el desarrollo y el crecimiento de la economía. Tampoco la distribución sin crecimiento, porque no es la maquinita. No. Acá las divisas tienen que venir de un montón de actividades que hoy tienen la pata en la cabeza, o que no se las incentiva para que se desarrollen como corresponde, y en eso está, por ejemplo, todo lo que es el recorte a la ciencia y técnica, ¿no? Que va a ser muy negativo para nuestro futuro en cuanto inmediato, a desarrollo económico, etcétera. Sí. Exactamente. Bien, Esteban, para ir cerrando, estamos cortos, pero en los próximos días te vamos a llamar porque están pasando un montón de cosas y nos encanta charlar contigo. No. Bueno, quiero que me cuentes un poco, ya es algo personal, pero no personal, el tema de la violencia en las redes sociales que has recibido el último tiempo. La verdad que me parece horroroso, me parece desastroso que en esta época estén apretando diputados, que se estén metiendo con las condiciones sexuales, con las orientaciones que tiene cada uno, y la verdad que es un retroceso enorme. Sí, la verdad que hay una situación donde hay un mecanismo del gobierno de acallar las voces críticas, las voces que le queremos poner límites, que van esperando, ¿no? Yo digo que yo desde el inicio estoy en una posición de oposición y de poner límites al gobierno. Bueno, evidentemente han ido esperando, y en algún momento, como dicen ellos, que llegue el vuelto, ¿no? Y el vuelto fue una acusación totalmente falaz, tan falaz que no duró ni 2 minutos y que rápidamente más de 50 diputadas y diputados de todos los bloques, menos La Libertad Avanza, salieron a solidarizarse, a apoyar, a condenar esto. También fue casi unánime, te diría, la condena por la operación burda política de parte de medios, de comunicadores, de gente de distintos sectores. Creo que ellos tienen un mecanismo en el cual buscan un driver, un vector de odio para aplicar sobre alguna persona o algún sector que les molesta. En este caso soy yo, pero pueden ser los periodistas, Lali Espósito, María Becerra o el que sea. Luego desfilan sobre ese odio, destilan sobre los distintos sectores y las personas buscando infundir el miedo, y eso nos lleva a quedarnos en silencio, ¿no? Y la verdad es que yo tengo una responsabilidad de no quedarme en silencio, no por mí, porque yo tengo una banca, soy diputado, mis colegas salieron a apoyarme contundentemente, tengo la posibilidad de estar hablando acá con ustedes y hace 96 horas o desde el jueves, viernes pasado, sin parar en todos los medios del país, pero pienso en tantos gays, lesbianas, bisexuales, trans, que después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, a 15 años de aprobada la ley de matrimonio igualitario, cuando pensábamos que habíamos superado ese estigma y esos prejuicios que vinculan la homosexualidad a la pedofilia del VIH, cuando la sociedad le contestó contundentemente al presidente cuando intentó esbozar esta misma idea con marcha de cientos de miles de personas en la calle, tener que volver hoy a enfrentar la mirada del otro, una mirada de la sociedad que él puede darle algo de crédito a esto, que puede pensar que esto es cierto, que quizá hay algo de razón. Bueno, la verdad que me parece que es muy triste y que tenemos la obligación moral de dar un debate democrático, de no regalar el espacio público, de no callarnos y de dar el debate. Yo debato con ellos de todo, de lo que quieran, del plan económico, de los impuestos, del desarrollo, de la homofobia, de las fuerzas del cielo, de la construcción política, de la corrupción. No tengo ningún problema, es más, ojalá se prestaran a más debates, porque son tan playos y chatos intelectualmente, tan perezosos intelectualmente, que rápidamente se desmontan sus argumentos, ¿no? Y creo que es un tiempo para dar debates, un tiempo para subirse a escena y plantear con claridad nuestras ideas, y también lo hago en esto, más allá de que obviamente lo personal es algo que te impacta, te afecta familiarmente, en el entorno, etcétera, pero creo que vale la pena ver ese debate. Bien, acá diría mi amiga, sube el algoritmo, Esteban, porque te has hecho famoso de punta a punta. Déjalo que hablen, sabes que te sube el algoritmo. Pero, ahora armate un partido y ganar las elecciones, Esteban, diríamos acá. Sube el algoritmo, pero otros amigos dicen, pero ¿a qué costo, no? Sí, tal cual. Bueno, un costo que estamos dispuestos a pagar. Bien, fuerza lo que les decimos. Y gracias. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a tratar de apelar. ¿Se puede hacer algo respecto del cierre del INTI, del INTA y las organizaciones? Sí, estamos trabajando, tenemos varios proyectos presentados para derogar algunos de los decretos delegados. Bien. Sobre todo los que han... la última semana, de la cultura, INTA, INTI y también el de vialidad, así que es un compromiso
hemos asumido públicamente, así que bueno, nada, estamos allí en esa tarea y creo que tiene mucha chance de avanzar, porque ha sido tan desmedido y tan loco lo que ha hecho esta gente que no creo que prima el sentido común en la mayoría de los diputados y diputadas, y espero que también en el Senado, así que vamos a intentar avanzar en esa línea. ¿Y alguna auditoría, viste que tanto gusta a los libertarios la palabra auditoría, una auditoría a Capital Humano? Viste que está blindado. Sí, no, esas son las que hay que hacer, porque realmente ahí hay tantas que se acuerdan ustedes que esa gestión empezó con contratos en dólares de un organismo internacional que pagaba sobresueldo a funcionarios de Capital Humano, ¿no? Así que mirá si hay cosas para indagar y auditorías para hacer. Complicado. Bueno, estamos en contacto pronto, Esteban. Gracias, te mandamos Esteban. Un cariño enorme y esperamos que venía a armar el socialismo acá, por favor. Los socialistas acá son medio. Te invitamos el asado, Esteban, así que véngase. Gracias. Sí, tómala, con gusto conversamos. Muchas gracias. No, de nada. 9:33 de la mañana estábamos hablando con el diputado del socialismo por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón. Pasaron muchísimas cosas respecto de la violencia, no solamente en la Cámara, sino de que tuvo agravios personales por... Otra vez volver a meternos, en serio, gente, nos vamos a meter por la orientación. Por la orientación, porque ¿con quién se acuesta alguien? Yo no puedo creer que volvamos, que estamos con la violencia. Claro, vamos con un hacha y un pico y ¿cómo que le digo yo? Con una cazar animales. Estamos en la Edad Media. Estamos en la cacería de brujas constante, la verdad que es terrible, es terrible. Pero bueno, separamos un poquito, porque ya a la vuelta también vamos a estar hablando con Patricia de la Rosa, que es parte del sindicato de los empleados viales y afines de la provincia de Entre Ríos, que nos va a comentar qué pasa con el tema del cierre, estuvieron movilizándose y qué tareas hacían. Sobre todo, ¿qué tareas hacían? Dale.